El contenido del siguiente programa es perteneciente a la Facultad Judicial de Derecho Tributario y a FJDT Radiolex. Asimismo, la facultad y la radio no se hacen responsables por lo que se diga en cada programa. Cada invitado y locutores son responsables de lo que se dice en cada emisión. El contenido jurídico emitido es responsabilidad de cada invitado. Asimismo, locutores e invitados están informados y se hacen responsables de lo que dicen al aire. Este es un programa para instruirte en materia jurídica. Esto es Cultura Jurídica. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, mis queridos amigos de Cultura Jurídica. Bueno, pues como tal, es un placer estar aquí con ustedes. Recordamos que, pues como siempre, tenemos a invitados muy especiales. Es un gran honor aquí tener como tal al especialista Juan Alexis Rojas Hernández, licenciado, maestro y también con una licenciatura en la UNAM, maestría en la UNAM. Y también algo que sobrelleva es que tiene estudios como tal, una maestría en Alicante, un máster sobre argumentación jurídica. Y bueno, actualmente es secretario de un tribunal colegiado de circuito. Asimismo ha laborado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces tiene muchísima experiencia y la verdad, qué bueno que tenemos a este tipo de ponentes aquí, porque recordemos que, como dice la maestra Padrón, ¿no? Conocimiento que no se comparte es conocimiento que no existe. Entonces es necesario dejárselo a las nuevas generaciones, ¿no? Desde esta postura. Pero pues muy bien, pues damos la bienvenida aquí a Juan Alexis Rojas Hernández y como tal hoy vamos a hablar referente al tema justicia constitucional. Pero lo primero que le vamos a preguntar aquí al maestro Alexis es, por ejemplo, ¿cuál es la labor de un secretario en un tribunal colegiado de circuito? Y asimismo, una vez señalo la siguiente pregunta y la diferencia de los asuntos que se ven en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde su perspectiva. Pues adelante, mi querido amigo. Hola, muy buenas tardes a todo el auditorio, en especial aquí a los miembros de la escuela, de la facultad, y un agradecimiento a ti, Oscar, por la invitación. Pues sí, como comentabas, pues mi labor actualmente es estar como secretario de tribunal colegiado en materia penal, aquí en el primer circuito, y pues ahí recibimos básicamente todos los amparos directos en materia penal. Un amparo directo, pues la audiencia debe saber que es el último medio jurisdiccional que tiene una persona sentenciada para controvertir la sentencia de segunda instancia. O sea, una persona es condenada, contra esa condena en primera instancia se va a la apelación y en la apelación contra esa sentencia el único medio de defensa que tiene es un amparo directo. El amparo directo es competencia originaria de un tribunal colegiado. En ese tribunal colegiado, bueno, en ese amparo directo, el tribunal colegiado tiene que resolver en materia penal se tienen que analizar todas las violaciones al procedimiento que pudieran haber y que pudieran haber trascendido al resultado de la sentencia. Entonces nosotros tenemos que, como tribunal colegiado, tenemos que advertir que efectivamente se haya acreditado tanto el delito como la plena responsabilidad del quejoso. Si no es así, pues procede conceder el amparo. Si advertimos alguna violación al proceso, pues obviamente el amparo va a ser para efectos de que se reponga el proceso y se subsanen esas violaciones. Si advertimos que no se acreditó debidamente el delito o la responsabilidad penal del quejoso, pues procede un amparo liso y llano. Eso es así a muy grandes rasgos. Entonces el tribunal colegiado se integra por 3 magistrados. Yo soy un secretario encargado de elaborar los proyectos de sentencia. O sea, yo recibo el expediente, lo analizo y emito una propuesta para que sea aprobado en primera instancia por mi titular y si ella lo aprueba, pues lo somete a la consideración de los otros 2 magistrados. En una sesión pública deliberan sobre si están de acuerdo con el sentido que proponemos. Si no están de acuerdo, pues se puede modificar, se puede retirar. Y en esencia eso es lo que se hace en un tribunal colegiado. Te comentaba que en el tribunal colegiado recibimos principalmente, bueno, por el momento recibimos amparos directos. Pero
aparte del amparo directo, resolvemos todos los recursos relacionados con los amparos indirectos. Los amparos indirectos, como debe saber la audiencia, son aquellos medios de defensa, bueno, un medio de defensa jurisdiccional que puede tramitar los gobernados contra cualquier acto de autoridad, excepto contra sentencias definitivas. Contra sentencias definitivas, como anteriormente dije, procede únicamente el amparo directo. Entonces, dicho juicio de amparo indirecto se sustancia ante un juzgado de distrito, y cualquier recurso que surja de ahí, ya sea queja, reclamación, inconformidad o revisión, es competencia de un tribunal colegiado. Ok, perfecto, ¿no? Muy interesante, ¿no? Las funciones de un tribunal colegiado desde la perspectiva de un secretario, ¿no? Sí. Y como tal, pues también quisiéramos que nos comentaras, maestro, referente a la diferencia de cómo actúa esa Suprema Corte, ¿no? En relación, ¿es lo mismo al tribunal colegiado o qué es lo que sucede en la Corte? Sí, mira, es importante tener clara la distinción entre amparo directo y amparo indirecto. En el amparo indirecto puede conocer la Corte de recursos en amparo indirecto, siempre y cuando sean de importancia y trascendencia a través de una facultad de atracción. Ajá. Bueno, a través de distintos medios. La Suprema Corte puede conocer de los recursos del amparo indirecto a través de la facultad de atracción. Esta es una facultad discrecional que tiene la Suprema Corte. Hay partes legitimadas que pueden proponer a la Suprema Corte que conozca determinado recurso, pero finalmente la misma Corte discrecionalmente, atendiendo a una importancia del asunto histórica, política, hay distintos criterios en los que la Corte pueda traer el conocimiento de ese asunto. Y también, únicamente en revisión, será competencia de la Suprema Corte cuando se impugne la constitucionalidad de una norma. Si el acto reclamado en el amparo indirecto es una norma, y se dirime la controversia constitucional en el juzgado de distrito, pero no está conforme el quejoso, puede interponer una revisión. La revisión por competencia delegada sería competente un tribunal colegiado, pero si sobre ese tema de constitucionalidad no se ha pronunciado la Corte, no hay una jurisprudencia obligatoria, entonces será remitido a la Suprema Corte. Entonces, la Corte puede conocer en amparo indirecto la revisión cuando no exista ningún pronunciamiento. Y sobre los otros recursos o sobre la misma revisión, atendiendo una facultad de atracción. Es decir, cuando la importancia del asunto, la Corte considere que debe conocer de ese asunto. Eso en amparo indirecto. En amparo directo, la Corte va a conocer siempre los recursos de revisión que se interpongan contra la sentencia dictada de un tribunal colegiado en amparo directo. Ajá, pero para que sea admitido por la Corte debe existir un planteamiento de constitucionalidad en la sentencia de amparo. Ajá, un planteamiento de constitucionalidad es que en el amparo directo el quejoso como concepto de violación haya hecho valer la inconstitucionalidad de una norma o la interpretación de algún precepto constitucional o convencional. Entonces, si el colegiado dirime esa controversia constitucional y no conforme con eso el gobernado interpone la revisión, será competencia de la Suprema Corte de Justicia. Uh-huh. Ok, perfecto. Bueno, atendiendo a la perspectiva como servidor público, yo recuerdo cuando estaba en tribunales colegiados donde nosotros siempre buscábamos en todo el amparo que viniera la palabra inconstitucionalidad. Si nosotros encontrábamos esa palabra, teníamos que avisarle al CICE de que había cuestiones pues referente a esto, ¿no? ¿Qué nos podrías mencionar referente a eso? ¿Cómo se hace desde adentro? Sí, debes tener mucho cuidado con la demanda de amparo, porque sí, un pronunciamiento o un planteamiento de un problema de constitucionalidad recibe un tratamiento especial. Muchas veces, aunque busques la palabra inconstitucional, muchas veces te hacen un argumento que no hace referencia a esa palabra, pero puede decir, la norma es contraria al derecho fulano de tal, contemplado en el artículo tal, de la Constitución o de la Convención. Entonces, ese planteamiento que te está haciendo, ese enunciado,
ya entraña un problema de constitucionalidad que es necesario dirimir bajo una técnica, digamos, especial. ¿Por qué? Porque es una cuestión de previo especial pronunciamiento. O sea, antes que los temas de legalidad, el tribunal colegiado, si es amparo directo, debe constreñirse, bueno, debe empezar por estudiar ese planteamiento. Y obviamente, si hace un pronunciamiento del colegiado que sea novedoso, puede dar pie a una revisión que será competencia de la Suprema Corte. Entonces, pues sí hay que tener mucho cuidado con eso. Y máxime, si es un amparo indirecto, el quejoso también en sus conceptos de violación te puede hacer ese planteamiento muy escondido, y ahí la labor del juez de distrito es requerir al quejoso, decirle, oye, yo estoy leyendo tu demanda de amparo y advierto que en los conceptos de violación por ahí hace referencia a que esta norma puede ser contraria a un precepto constitucional, a un derecho fundamental, etc., ¿no? Entonces debe requerirlo para que señale o precise si eso deseo controvertir esa norma, pero como es amparo indirecto tiene que señalarlo como un acto reclamado destacado, y como tal deberá entonces señalar a las autoridades responsables legislativas encargadas de su emisión. Si el gobernado no ratifica ese planteamiento y dice, no, yo no quiero impugnar ninguna norma, pues entonces no hay ningún problema y se sustancia el juicio de amparo indirecto por los actos que sí haya reclamado el quejoso, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, ¿y qué más nos podrías como tal? A mí me parece muy interesante esta parte que viviste como tal en Alicante, España, ¿no? ¿Qué nos podrías decir desde tu perspectiva? ¿Cuál es la importancia de la argumentación? Sí, es muy importante, sobre todo como juzgador. Bueno, yo no soy tal cual juzgador, pero realizo una labor jurisdiccional en donde pues hay que tomar decisiones. Entonces, esas decisiones implican darle la razón a una parte y negarse a la otra parte. Entonces, la importancia de la argumentación está en justificar por qué le estás dando la razón a una parte, por qué estás decidiendo así. No puedes tomar una razón arbitraria y decir derecha o izquierda, pues derecha. ¿Por qué? Pues porque me gustó, ¿no? Entonces, la argumentación es una vertiente que trata de crear una metodología adecuada y objetiva a través de la cual tú puedas justificar tus determinaciones. Si eres un juzgador, si eres un litigante, pues se tratará de justificar a través de razones tus pretensiones. O sea, los abogados litigantes tienen pretensiones jurídicas. Igual, si eres un legislador, pues tendrás que dar razones para justificar la emisión de una norma. Entonces, la argumentación se aborda desde el punto de vista tanto del legislador como de las partes, o sea, los litigantes, el Ministerio Público, como de quien finalmente decide. Pero todo va encaminado a justificar tus pretensiones o tratar de convencer al contrario o, en el caso de los juzgadores, justificar las decisiones que se toman. Y pues obviamente al emitir esas razones, pues las razones deben ser apegadas a un marco normativo, a un sistema normativo, a la lógica, en fin, muchas cosas. Y la verdad, bueno, yo recomiendo mucho el máster, está muy, muy interesante. Es como un curso de introducción al estudio del derecho, pero bien, o sea, como todos lo debimos haber llevado en la licenciatura, donde te hablan de filosofía, de corrientes, de epistemología, muchas cosas. Ok, perfecto, Alexis. Bueno, pues mis queridos amigos, pues vamos a un corte. Recuerden que estamos aquí con el maestro Juan Alexis Rojas Hernández. Como tal, estamos con el tema control de constitucionalidad, sistemas de control constitucional, amparo, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales, ¿no? Les recordamos a nuestro auditorio que si quieren hacer alguna llamada o escribirnos en Facebook, pues como tal, aquí tenemos al especialista donde nos podría como tal apoyar, ¿no? Pues vamos a un corte, mis queridos amigos de Cultura Jurídica.
Estás escuchando Cultura Jurídica. En un momento regresamos. Superarse no es solo tener un título en la mano. Superarse no es solo terminar una carrera. Superarse es ver más allá. Inscríbete en nuestros cursos totalmente especializados. Conócenos www.facultadjudicialdederecho.mx. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si te interesa conocer las noticias de actualidad con una mirada analítica, 1111 te ofrece lo mejor para que estés bien informado. No te pierdas los debates de 1111, todos los lunes a las 11:11 de la mañana. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Esto es Cultura Jurídica. Estamos de vuelta. Sí, ¿qué tal mis queridos amigos? Pues ya estamos de regreso. Recordamos que estamos aquí en su casa, en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, que como tal, pues, recordemos que tiene licenciaturas y maestrías y pueden acercarse como tal, tienen todos los programas vanguardistas y todo, y pues están aquí a sus órdenes, ¿no? Se pueden como tal acercar. Bueno, pues estamos aquí, recordemos que estamos con el maestro Juan Alexis Rojas Hernández, secretario de Tribunal del Poder Judicial de la Federación, materia penal, pero quisiéramos como tal hacerle, pues irnos como tal al fondo, que es lo que más les importa también a nuestro auditorio, que nos pudiera contar algunos casos prácticos referente que ha vivido como tal en el colegiado. Pues adelante, mi querido amigo. Sí, bueno, sí se ven cosas muy, pues a veces fuertes, a veces como que hasta te indignan como funcionario público que pues ni porque estás viendo tu realidad social haces bien tu trabajo. O sea, bueno, yo soy como antes de la corte la última instancia, ¿no? Entonces me toca ver todo el procedimiento desde cómo funciona la policía, los ministerios públicos, los jueces de primera instancia, la apelación. Y es muy triste ver que muchos funcionarios públicos no están capacitados, no están conscientes de la importancia de su función. Por ejemplo, la semana pasada, hace poquito, o sea, tuve un caso de una señora que ella era una persona mayor,
tenía 71, bueno, tiene 71 años. Su hijo acababa de salir de compurgar una pena de prisión por tentativa de homicidio. El chavo estuvo 7 años, me parece, en el reclusorio, salió. La señora le dijo, oye, vente a vivir conmigo, ¿no? O sea, pues eres mi hijo. Pero la señora dice que cuando su hijo llegó a vivir con ella, regresó muy violento, que la vejaba, le pegaba, la amenazó de muerte. La señora dice que el chavo lo que le decía era que por su culpa era gay. Entonces llegó un punto en el que la amenazó de muerte y le incendió su colchón. Le incendió su colchón y se prendió la mitad de su departamento. Entonces, pues ante esto la señora se salió de su domicilio, se fue a vivir con una amiga y fue a denunciar a su hijo como corresponde, ¿no? Se inició una carpeta de investigación. Bueno, después de que los ministerios públicos la mandaban de una fiscalía a otra, pues ya por fin alguien decidió prestarle atención y se inició la carpeta de investigación por el delito de violencia familiar. Se inició la carpeta y la señora pidió como medidas de protección, o sea, el Código Nacional prevé que cuando exista un riesgo para las víctimas se pueden dictar medidas de protección para ellas. Entonces la señora adecuadamente solicitó esas medidas de protección. En específico solicitó la separación del domicilio de su hijo, o sea que la fuerza pública interviniera para separarlo del domicilio, y solicitó que se le restringiera a su hijo acercarse al domicilio, obviamente pues porque ella temía por su vida, ¿no? El Ministerio Público dijo, pues no, se inicia la carpeta, pero no te voy a dictar esas medidas de protección. Únicamente voy a decretar un apercibimiento, o sea, voy a decirle a tu hijo, pues ya, pórtate bien, ese es un apercibimiento. Y otra medida de protección es que voy a ordenar que una patrulla ande rondando ahí por tu casa. Entonces, pues inconforme con estas medidas de protección, la señora solicitó el juicio de amparo. Bueno, solicitó el amparo, promovió un juicio de amparo y solicitó la suspensión de los actos. Pero como son omisiones, pues una suspensión implicaría que el juez de distrito ordenara el dictado de esas medidas de protección. Entonces, en el juzgado de amparo, bueno, o sea, evitando tecnicismos y todo eso, pues en el juzgado de amparo se le dijo que no, tampoco era procedente conceder la suspensión porque la autoridad responsable había negado el acto reclamado y pues la señora no había desacreditado esa negativa, entonces no eran procedentes la suspensión. Entonces se inconformó contra esa determinación incidental y promovió la revisión. De la revisión ya fue competente el tribunal colegiado. Entonces, pues en esa cadena de eventos desafortunados, pues se advierte la incompetencia del Ministerio Público para advertir que la señora estaba en un riesgo feminicida. O sea, el hijo había compurgado sin prejuzgar, ¿no? Había compurgado una pena por tentativa de homicidio. La había golpeado, la había amenazado de muerte, incluso había llegado a incendiarle su departamento. Y el Ministerio Público, la razón que dio totalmente para negar las medidas de protección fue que los hechos habían ocurrido un 1 de junio y la denuncia se presentó el 9 de junio. Entonces el Ministerio Público dijo, pues no se advierte un riesgo real ni inminente porque los hechos son de hace una semana. Y pues aquí estás, ¿no? O sea, no ha pasado nada. Entonces no ha pasado nada y por eso no estás en un riesgo inminente. Además, de tu relato no se advierte que haya utilizado armas de fuego o armas punzocortantes, entonces no estás en un peligro, tal cual. Entonces, bueno, ya después, o sea, el Ministerio Público no advirtió eso. Y llega con el juzgador de amparo y se detuvo en tecnicismos, pues que la verdad tampoco estaban fundamentados. O sea, en vez de advertir igual un riesgo feminicida y darle una real protección y el alcance que debe tener el juicio de amparo para proteger tus derechos fundamentales, dijo, no, pues es que el Ministerio Público negó el acto y tú, quejosa, no lo desvirtuaste. Pero pasó por alto que al ser una omisión, la carga de la prueba la tiene la autoridad responsable, no la quejosa.
Entonces, pues de ahí partimos en nuestra resolución del tribunal colegiado y dijimos que pues de entrada sí estaba probado la omisión reclamada. Y después pusimos un análisis que se tiene que hacer para ordenar la suspensión definitiva a través de la apariencia del buen derecho, de que no se haga un perjuicio al interés público, y pues dijimos, pues es procedente, sin perjuicio de que esta suspensión tenga efectos de una sentencia del juicio de amparo, porque íbamos a otorgarle efectos restitutorios a la suspensión. ¿Qué significa esto? Pues que prácticamente estamos resolviendo el fondo del asunto, porque íbamos a ordenar que se le dictaran las medidas de protección. Pero pues así lo hicimos, ¿por qué? Porque hay convenciones que tratan de erradicar la violencia contra la mujer, porque se trata de una mujer con más de 71 años, o sea que pertenece a dos grupos vulnerables. Primero por ser mujer y después por ser un adulto mayor. Entonces, ahí la labor del Estado es, la obligación más bien de proteger sus derechos fundamentales se maximiza. Imagínate qué hubiera pasado si la señora se muere, o sea, su hijo efectivamente la mata, pues hubiera sido totalmente de culpa del Estado, porque la señora hizo todo lo legalmente adecuado para solicitar que se le protegiera. Fue al MP buscando protección, se la negó. Fue ante el juez de distrito y también se la negó. Entonces hubiera sido totalmente responsabilidad del Estado. Entonces llega al colegiado, se detectó a tiempo y pues inmediatamente dictamos las medidas cautelares, bueno, la medida cautelar que es la suspensión definitiva y que a su vez se decretaran las medidas de protección. Entonces, pues, así te llegan muchos casos donde adviertes que en realidad no tenemos servidores públicos muy bien preparados, sensibilizados para entender problemáticas que pues, nos afectan como sociedad. Por ejemplo, estuvo hace poquito la marcha feminista. Claro. Y ni porque están viendo todo esto se sensibilizan tantito, ¿no? Sí, claro, no, pues bastante interesante todo lo que está señalando, aparte referente a la importancia de la capacitación, ¿no? del servidor público como tal, ¿no? Porque como lo dice Zagrebelsky, el derecho es dúctil y sigue cambiando. Entonces, en su obra, entonces es necesario que estemos como tal nosotros capacitados para todo esto que se nos viene, ¿no? Pues nos gustaría también que nos abordaras un poquito el tema, pues sí, en otro caso práctico donde pues tú veas esa visión, ¿no? Recordemos que pues siempre tenemos que estar resolviendo, imagino que es así, sigue siendo así. Primero observar los DH y los DESC, y posteriormente irte a la jurisprudencia y posteriormente irte al derecho positivo, ¿no? Entonces, primero con el iusnaturalismo y concluir con un iuspositivismo, ¿no? Entonces, ¿qué otro caso práctico por ahí nos podrías brindar a nuestro auditorio? Bueno, hay varios. Ahorita me acuerdo de uno, bueno, esto, o sea, puede sonar duro, pero pues sabes que en materia penal rige el principio de estricto derecho, el de legalidad, no de estricto derecho, de legalidad, de taxatividad y todos estos. Eso quiere decir que no se puede condenar por una conducta que no encuadre exactamente en un tipo penal. Ajá. Entonces hubo un caso en donde una señora estaba en su domicilio y desde adentro vio que había un tipo afuera tomando fotos a su domicilio. Entonces lo estaba observando, tardó un rato, una media hora, hasta que la señora salió y le dijo, oye, ¿qué estás haciendo tomando fotos a mi domicilio? Y las pruebas dicen que el chavo, unos 20 y tantos años, le dijo, pues es que vamos a secuestrar a tu hijo y tú métete a tu casa, si no, a ti también te va a tocar. Entonces la señora paró una patrulla y les dijo, oigan, este chavo dice que quiere secuestrar a mi hijo. Entonces los patrulleros le dijeron, ¿no? Le preguntaron y el chavo confirmó todo su dicho. Sí, pues vamos a secuestrar al chavo y yo tengo otras dos cómplices que pues van a llegar en un rato. Bueno, eso es lo que según, está muy difícil que haya sucedido así, ¿no? Pero bueno, es lo que está aprobado en autos. Entonces le revisan el celular y efectivamente tenía conversaciones y fotos que se infería que iba a realizar un secuestro sobre este chavo, que estaban anotando tiempos de llegadas, de todos los movimientos de la casa. Entonces, ante esa evidencia, los policías lo detienen, lo llevan al Ministerio Público, ahí pues igual con defensor, confiesa que según le revisan el celular, y sí, se advierte todo eso,
Los policías regresan al lugar de los hechos y detienen a las dos mujeres que también habían llegado a verificar la casa y los tiempos. Los detienen a los tres, a 2 mujeres y al chavo, por secuestro en grado de tentativa. Se consigna, se sentencia en primera instancia, la sala de apelación confirma ese fallo, se les impuso, no recuerdo, como 15 años o 11 años. Entonces llega en amparo directo al tribunal colegiado y pues yo soy el que recibe primero el expediente y me percato que pues en realidad no hay ningún delito. O sea, bueno, sí hay delito, pero no se acredita por el que fue sentenciado, que es el de secuestro en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque la tentativa requiere que sean actos de ejecución. O sea, que realizando todos los actos de ejecución no hayas logrado el resultado prohibido por razones ajenas a tu voluntad. Ok, bueno, pero tantito te interrumpimos. Sí, ahorita seguimos como tal. Sí, claro. En cuestión de este asunto, bueno amigos, vamos a un corte, ¿no? Estamos, recuerden, en su programa Cultura Jurídica. Estás escuchando Cultura Jurídica. En un momento regresamos. El conocimiento como el aprendizaje se van actualizando día a día. Aquello que aprendiste en las aulas no es lo mismo que ves en la vida laboral. El cambio es constante y nosotros lo sabemos. No te quedes atrás y actualízate. En la Facultad Judicial de Derecho Tributario te ayudamos a estar al día con nuestros cursos totalmente especializados en Derecho y Contaduría, en los cuales aprenderás con casos reales qué debes hacer. Nuestros maestros están capacitados y respaldados con experiencia en el campo laboral actual. Búscanos en Facebook como Facultad Judicial de Derecho Tributario. Así que sé parte del cambio y no te quedes atrás. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Te gusta el cine y maratonear series? Cineautopsias Radio es para ti. Escúchanos todos los martes en punto de las 9:30 de la mañana a través de Radio Lex. Encuéntranos en redes sociales como Cineautopsias. Síguenos, escúchanos y comparte tu pasión por el cine. Desde el primer día te han empujado, te han enseñado el camino, te han impulsado a valerte por ti mismo, te han inculcado valores. Pero cuando creces, todo padre quiere que el hijo supere al maestro. Ahora es nuestro turno de empujar tus sueños. Inscríbete. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. ¿Estás interesado en todo lo que gira en torno a las leyes? Prepárate para escuchar Viernes Jurídico. Un espacio para mantenerse al tanto de la actualidad jurídica. Todos los viernes a la 1:30 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser contador. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de contaduría de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas música fuera de lo convencional, no te pierdas Sonido Libre. Todos los viernes a las 11:30 de la mañana. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo. Desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro. Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. FJDT Radio Lex. La justicia en la radio.
Estás escuchando Cultura Jurídica. En un momento regresamos. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso a su programa Cultura Jurídica. Recordemos que pues estamos como tal con el maestro Juan Alexis Rojas, referente al tema medios de control constitucional también. Por ahí tenemos una llamada telefónica, ¿no? Adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, habla Gustavo para hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal Gustavo? Sí, adelante. Mira, yo estoy viendo que el juicio de amparo es un medio de control constitucional. A eso aunado, pues va enfocado en hacer valer los derechos o respetar los derechos humanos. Sabemos bien que el Estado mexicano tiene muchas recomendaciones por parte de la Comisión Nacional, que son eso, recomendaciones. ¿Qué medio o qué, pues sí, qué medio se podría utilizar para que estas no fueran simplemente recomendaciones, sino fueran tomadas de manera obligatoria para respetar esos derechos que les son violados muchas veces a las personas de este territorio? Sí, mira, sí, la comisión emite recomendaciones efectivamente, pero cuando no son acatadas y la misma comisión considera que son importantes, eleva su control a un medio jurisdiccional, que en este caso sería la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son procedimientos larguísimos, pero al final la Corte Interamericana sí tiene un poder jurisdiccional que le confiere la misma convención sobre derechos fundamentales o Pacto de San José, en donde todos los Estados miembros someten parte de su soberanía para acatar los fallos de la Corte Interamericana. Entonces ahí vienen condenas económicas de reparación de daño, tal vez podría ser otras de carácter moral que exijan una disculpa pública y en fin. O sea, sí son recomendaciones que en la mayoría no estoy cierto si sea en la mayoría de los casos, pero el Estado debe acatarlas y si no, pues se eleva ese problema ante la Corte Interamericana y pues ahí sí las sentencias ya son obligatorias. Si no se cumplen ahí, pues incurre el Estado en un desacato a la convención y puede ser sujeto de sanciones más fuertes. Ok, en este caso mi pregunta iba enfocada porque he visto algunas estadísticas donde, por ejemplo, el Estado mexicano tiene miles de recomendaciones a las que les da largas, ¿no? Al final de cuentas no las ha cumplido. Precisamente, pues me dices que la Corte Interamericana es la encargada. En este caso, como ya tiene muchas recomendaciones rezagadas, se podría decir, el Estado mexicano, ¿ese sería el procedimiento para qué? ¿Para que se le cumplieran o para que las hiciera de manera obligatoria? Sí, como te comentaba, son procedimientos muy largos, o sea, se llevan más de 15 años todo ese tipo de procedimientos, en donde pues esa consideración de la comisión, o sea, si la comisión advierte que pues hay una falta de cumplimiento en un caso específico reiterada, o sea, que como bien lo dices, que el Estado está dando largas, que no está justificado el incumplimiento, pues será consideración de la comisión que se someta al procedimiento jurisdiccional de la Corte Interamericana, pero sí son procedimientos larguísimos. Muchas veces las propias víctimas o las que someten su caso a esa jurisdicción internacional, pues ya no alcanzan a ver los resultados, sino son sus familiares a los que se les acaba pagando la reparación del daño por parte del Estado. Entonces, pues sí, sí sé que hay muchas recomendaciones que no están siendo cumplidas y que ya llevan muchos años, pero pues así es esa justicia internacional. Digo, aquí lo ideal y el tema en el que yo, digamos, me manejo mejor es en el juicio de amparo. Lo ideal sería que ese tipo de controversias no llegaran a esos ámbitos internacionales, sino que el juicio de amparo se considerara un medio jurisdiccional efectivo para la tutela de los derechos fundamentales de los gobernados. Eso sería lo ideal. Ok, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias Gustavo por hablar, que estés muy bien, saludos.
Saludos, bye. Saludos. Bueno, pues aquí como tal tenemos unas preguntas. Por aquí nos escribe Juanita, ¿no? Dice, maestro Barragán, excelente tema para nosotros los estudiantes. Está perfecta la explicación. Saludos al maestro, así como Saludos, a su distinguido Juanita. invitado, ¿no? Saludos a Juanita. Por otro lado, aquí nos dice Guadalupe, ¿por qué se dice que el juicio de amparo es un medio de control constitucional? Sí, el juicio de amparo, como te decía, es un medio de control jurisdiccional que puede tramitar cualquier gobernado, Okay. Bueno, adelante. cualquier ciudadano contra cualquier acto de autoridad. Ese acto de autoridad va a ser revisado por un órgano de amparo para ver si, primero, si se emitió con apego a la ley, o sea, primero. Y pues si no se emitió con apego a la ley, pues obviamente contraviene implícitamente la Constitución. Pero principalmente se dice que es un medio de control constitucional porque a través del juicio de amparo se pueden impugnar la validez de las normas, ya sea en amparo indirecto o directo. Ok, perfecto. Bueno, pues por ahí tenemos otra llamada. Buenas tardes, sí, adelante. Bueno. Sí, ¿quién habla? Carla. Hola Carla, muy Hola, buenas Carla. tardes. Sí, dinos. Tenía una pregunta. Bueno, no sé dónde se encuentren ubicados los tribunales colegiados, bueno, en materia penal. En materia penal están en San Ángel, Revolución 1508. Ok. Ujú. Y bueno, por ejemplo, cuando ustedes contestan los amparos, ¿tienen cierto tiempo para poder contestarlos? ¿O es dependiendo Sí. cada caso? No sé. No, bueno, o sea, tenemos un tiempo para emitir la sentencia respectiva. En amparo directo tenemos 90 días, para amparo en revisión tenemos 90 días, para los demás recursos, para la queja tenemos, me parece que 30 días, para la reclamación tenemos 10 días, y varía dependiendo el tipo de recurso que se promueva. Ok, perfecto. Bueno, y por ejemplo, estaba platicando usted acerca de algunos casos. Me parece haber visto en alguna ocasión acerca de del caso de Ayotzinapa de los estudiantes. Ellos se fueron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso igual también es materia penal, por lo que tengo entendido, ¿no? Pues ante la Corte Interamericana ya no se resuelve una controversia estrictamente penal. O sea, la Corte Interamericana no va a determinar si existió un delito y si hay una probable responsabilidad, sino si el Estado no tuteló o vulneró tus derechos fundamentales. Esa es la materia de la litis ante la Corte Interamericana. En el caso particular, la verdad desconozco cuál sea el momento procesal en el que se encuentra. No sé si hoy está en la comisión o si está en la Corte Interamericana, pero sí ya técnicamente no es una controversia penal, sino de derechos fundamentales. Ok, pero entonces ese caso no pasa por los tribunales colegiados con ustedes, ¿o sí? No, sí, pero en amparo directo tendría que haber una sentencia. O sea, que se haya determinado a un responsable que haya sido sentenciado y él tiene derecho a promover un amparo directo. Ajá. En caso de amparo indirecto, las víctimas pueden hacerlo valer contra las omisiones de la investigación. Tengo entendido que hay amparos promovidos contra el caso, pero por omisiones en la investigación. Sería amparo indirecto. Y obviamente los recursos que se hayan interpuesto en esa litis de amparo indirecto pueden ser competencia de un tribunal colegiado, pero no para determinar la responsabilidad penal de alguien, sino para advertir violaciones tal vez en la investigación. Ok. Bueno, pues muchas gracias. No, a ti. Muchas gracias, Carla, que estés muy bien. Saludos. Saludos, Hasta Carla. luego. Bueno, pues como tal, pues vamos a un corte, mis queridos amigos de Cultura Jurídica, y ahorita regresamos.
Estás escuchando Cultura Jurídica. En un momento regresamos. Existe una raza distinta de hombres y mujeres. Una raza que no se rinde, Que no descansa. que se autoexige, Seres con coraje. que no tienen miedo a equivocarse. Quizás se cansen, Quizás sientan que ya no pueden más y que es mejor rendirse, pero no lo van a hacer. porque somos una raza distinta. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Las cosas que emergen deben ser reconocidas. Y lo mejor sobre música, cine y cultura te lo presentamos en Ruta Emergente. Ruta Emergente. Todos los jueves a las 3 de la tarde. Mis papás siempre me impulsaron a superarme, a alcanzar mis sueños, y que para alcanzarlos tendría que ser el mejor. Y lo logré. Con esfuerzo, dedicación y disciplina, cumplí mi sueño, ser abogado. Inscríbete y forma parte de la mejor escuela de Derecho de México. Facultad Judicial de Derecho Tributario. La técnica y ciencia jurídica al servicio de la humanidad. Si buscas un lugar donde se toquen temas actuales que sean analizados y comentados con buenos argumentos, no te pierdas Familia, Sociedad y Derecho. Todos los martes a las 3:30 de la tarde. Transmitiendo a 224 kilobytes por segundo, desde la Facultad Judicial de Derecho Tributario. Ubicados en la calle Revillagigedo 108, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Encuéntranos en www.facultadjudicial.edu.mx. FJDT. Radio Lex. La justicia en la radio. Estás escuchando FJDT Radio Lex. Esto es Cultura Jurídica. Estamos de vuelta. Bueno, buenas tardes, mis queridos amigos. Estamos de regreso aquí en su programa. Recordemos que estamos aquí en la Facultad Judicial de Derecho Tributario, donde pues pueden ustedes acercarse para estudiar una licenciatura o una maestría como tal. Pues tenemos aquí igual varios cursos: test de derechos humanos, suspensión en amparo, técnicas de investigación, criminología empresarial. Los invitamos aquí a su casa, ¿no? Bueno, como tal, amigos, tenemos aquí unas preguntas. Aquí nos dice, por ejemplo, Blanca Estela, ¿no? Cabe señalar que existen amparos por violación a derechos humanos, ¿no? Después nos comenta también, cuando hay violaciones de derechos humanos, en un caso específico, siempre y cuando haya agotado todos los medios jurisdiccionales del Estado, puede someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y de una vez te leo la que sigue porque van relacionadas. Gaby Alcántara Rivera nos señala: buenas noches, respecto a la respuesta a la llamada de Gustavo, ¿en qué radica que la violación de derechos humanos llega a la Corte Interamericana y no se ha resuelto en un juicio de amparo? Sí, adelante. Sí, bueno, el procedimiento ante esas instancias internacionales sí tienen como presupuesto que primero se hayan agotado todos los medios de defensa que tiene el gobernado en la jurisdicción interna. Eso implica todos los recursos ordinarios y el juicio de amparo. Una vez agotado el juicio de amparo, puede elevar su queja a la comisión interamericana. La comisión interamericana es como un filtro. Ella va a ver si en realidad es fundada o infundada la queja del particular y, insisto, si la estima fundada, emite recomendaciones. Si no se acatan las recomendaciones, pues ya lo eleva al ámbito jurisdiccional ante la Corte Interamericana. De eso depende que se lleve un caso ante la Corte Interamericana y no se resuelva en el juicio de amparo. Técnicamente el juicio de amparo sí lo resolvió, pero la parte es la que está inconforme con esa resolución del juicio de amparo. E insisto, si está inconforme, lo puede someter ante la Comisión Interamericana y la Comisión Interamericana evaluará la pertinencia de su queja, la procedencia, y ahí es cuando emite recomendaciones que sí, como lo dijeron en la llamada,
no son obligatorias, son recomendaciones, pero si se incumplen, la comisión tiene la facultad de elevarlo a la Corte Interamericana, en donde ya las sentencias se vuelven obligatorias para un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ok, perfecto. Bueno, como tal, vamos a retomar el tema, ¿no? Nos estabas hablando como tal de un secuestro en grado de tentativa, ¿no? Pues te dejamos adelante. Sí. Para retomar el caso, los hechos son una persona que estaba tomando fotos afuera de un domicilio de una persona y le dijo textualmente, voy a secuestrar a tu hijo. Entonces, se detuvo, se consignó, se sentenció en primera instancia, se confirmó esa sentencia de condena en segunda instancia y promovió amparo directo. En el amparo indirecto se advierte, o sea, uno de los fines del amparo directo en materia penal es determinar si se acreditó el delito y la responsabilidad de esta persona. En este caso no se acreditó el delito, se le sentenció por secuestro en grado de tentativa, pero como les estaba comenzando a explicar, la tentativa es una figura jurídica a través de la cual el derecho penal adelanta su ámbito de aplicación. O sea, por regla general los delitos producen un daño, o por lo menos ponen en lesión el bien jurídico. Pero en los casos de tentativa no se llega a producir ese daño por razones ajenas a la voluntad del autor. O sea que eso quiere decir que el autor, que el imputado, el autor, hizo todo lo que estaba a su alcance para obtener el resultado típico y por razones fortuitas o ajenas a él no se consumó el delito. Entonces, en este caso, la persona que estaba tomando fotos no inició los actos de ejecución del secuestro. Lo que hizo eran actos de preparación, que ahí la teoría, la doctrina divide en dos fases. No sé si conozcan lo que es el iter criminis, es el camino del delito, que empieza desde la representación mental del autor de lo que quiere hacer hasta su conclusión, que es la obtención del resultado típico. Entonces, todo ese camino que lleva el delito en la persona se divide en dos fases, una de preparación y otra de ejecución. Las de preparación pues todavía están, digamos, en un ámbito interno en donde el actor está ideando la forma de llevar a cabo su cometido delictivo. Entonces, en este caso, el autor estaba tomando fotos, estaba tomando los horarios de la casa, estaba ideando, estaba planeando apenas cómo llevar a cabo el secuestro. Tal vez él se desistía porque decía, no, pues es que llegan muy noche o nunca están en la casa, mejor nos vamos a otro lado, mejor no. Entonces, eso se traduce en actos de preparación, los cuales no son sancionables a través de la figura de tentativa, y así lo establece el Código Penal, que dice tentativa son los actos ejecutivos que haya realizado el autor del delito y que por causas ajenas no hayan sido idóneos para obtener el resultado típico. Entonces, en este caso no estaba comprobado el delito, que era secuestro en grado de tentativa. Si no estaba comprobado el delito, es innecesario analizar si existe una responsabilidad. Y lo que procede en amparo directo es inmediatamente de conceder el amparo de forma lisa y llana para que la sala penal responsable inmediatamente emita una sentencia absolutoria y deje en libertad a esta persona. Okay, y digo, es un poco controvertido porque tal vez sí estaba probado que esa persona iba a secuestrar a alguien y pues la sociedad está harta, está indignada porque estamos dejando libres a secuestradores, pero pues el derecho penal se rige por un principio de legalidad en donde tiene que estar probada la conducta y que esa conducta sea encuadrada en un tipo penal, y en este caso tal vez sí estaba probada la conducta, pero esa conducta no encuadraba en el tipo penal de secuestro en la tentativa. Entonces no se acredita el delito y la labor del tribunal colegiado es pues es ser ajena a pues ahora sí que a todo lo demás y concentrarse en que si se acreditó el delito o no. Ok, perfecto.
No, pues muy bien, maestro Alexis Rojas. Nos quedan 5 minutos para terminar. ¿Qué te gustaría como tal proporcionarles a nuestro auditorio, como tal, de información que consideres que fuera relevante? ¿O algún otro caso práctico? No, pues nada, que se sigan preparando porque la verdad es triste ver que yo en el 80%, 90% de los casos veo que ya cuando llegan a esta última instancia es porque las personas han tenido una mala defensa. Han tenido una mala defensa, pero también me doy cuenta de las deficiencias del Ministerio Público. Y sí es muy triste ver que estamos en un país donde, o por lo menos en este primer circuito, no están preparados ni los abogados defensores particulares, ni los públicos, ni los asesores jurídicos de las víctimas, ni los ministerios públicos, ni los jueces, ni magistrados en muchas ocasiones. Y pues sí, o sea, solo eso, que se comprometan realmente a realizar la labor por la que se les está pagando. Claro. O sea, que dimensionen que la vida de las personas está en sus manos. O sea, el caso que te comenté de la señora, el Ministerio Público tenía la vida de la señora ahí en su mano prácticamente. Y aún así, pues no dimensionó su labor, la importancia de lo que se le estaba pidiendo. Y la señora estaba en un riesgo feminicida y el Ministerio Público no lo advirtió. Sí, claro. Bueno, a ver, aquí nada, tantito, nos están preguntando Blanca Estela Hernández Gómez. Se resume lo que dice el ponente en una fase. ¿Qué son los elementos del delito? Los elementos del delito no hay que confundirlos con los elementos del tipo. Los elementos del delito son conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Todo eso es materia de uno o dos semestres. La conducta pues tiene a su vez sus elementos, la tipicidad sus elementos, la antijuricidad sus elementos, sus causas de justificación, la culpabilidad pues también tiene sus elementos, y dentro de la tipicidad existe el tipo penal. El tipo penal es la descripción legal del delito, o sea, las palabritas que vienen en el código que describen una acción. Ese es el tipo penal. Y el tipo penal a su vez se divide en elementos, los elementos objetivos, los normativos y los subjetivos. Y pues también eso es materia de una vasta doctrina que pues en 5 minutos no se podría abordar, pero yo encantado de venir en otra ocasión para, si quieres un programa especial de teoría del delito, pues se puede abordar a grandes rasgos. Perfecto, ¿no? Pues bueno, recordemos que pues estamos hablando en los medios de control constitucional, ¿no? Nos gustaría que cerraras pues algún otro caso práctico ahí que tuvieras como tal en mente. Sí, pues tuve uno bueno, ahorita me tocó un caso difícil moralmente. Uh-huh. Se trataba de pornografía infantil. Un chavo de 25 años, pero que comenzó desde los 14 años por esa afición a la pornografía infantil. Este chavo estaba desde los 14 años en una red social de pederastas de todo el mundo. En esa red social intercambiaban videos, fotografías de menores de edad con contenido sexual, erótico y lascivo, pero las fotos y los videos pues están ahí en el expediente. Entonces, sí, como que te da cosa hasta pasar las hojas, pero vienen fotos hasta de bebés. Entonces, y se describen unas cosas ahí, pues sí, muy fuertes. Y pues el chavo te digo, empezó desde los 14 años, pues hay que ver también su contexto, que no tenía pues, papá, y pues sufría abandono de la mamá. Entonces son circunstancias que tienes que evaluar para evaluar el nivel de reproche que tiene el Estado contra esta persona. Digo, pues sí está comprobado que almacenaba y difundía pornografía infantil, pero finalmente pues sí es muy fuerte, pero él no grababa, él no cometía los actos de abuso, sino pues la difundía nada más. Y pues sí, estuvo muy fuerte ese asunto. Ok, perfecto, pues qué rapidez, ya se nos fue como tal el tiempo. Pues sí. La verdad fue un placer tenerte aquí en Radio Lex, aquí en Cultura Jurídica.
La verdad, el auditorio se va muy contento y gracias. Agradecemos tu presencia, el sacrificio que ahorita tendrías que estar proyectando, mi querido amigo, pero asuntos pendientes, pero pues gracias, tan enriquecedor de dejarle esta cuestión a nuestro auditorio, ¿no? Y lo importante queda como conclusión pues el estarnos pues capacitando, ¿no? Sí. Como pues para que llegue amparo directo. Definitivamente nos mencionas que es porque pues hubo errores en el pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que como tal sucede. Pues muchísimas gracias, gracias mi querido Alex. A la escuela. Muchas gracias. Sí, gracias por la invitación. Bueno, recordamos que estamos en su programa Cultura Jurídica y aquí en la Facultad Oficial de Derecho Tributario. Y pues gracias, mi querido auditorio. Nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien. Gracias. Este fue un programa para instruirte en materia jurídica. Esto fue Cultura Jurídica. Hasta la próxima.